Hoy día nos toca lo que sería la apreciación crítica del arte, ¿ya? Ahora, primero, ¿no? Algunas, miren, primero vamos a ver dando cuenta de que tenemos que distinguir lo que es que algo me guste, a hacer una apreciación crítica de algo que podemos percibir, ¿no? Una película me puede gustar o me puede gustar, pero una apreciación crítica ya demanda mayores y con mayores y más complejos procesos mentales. Por eso cuando hablamos de crítica del arte, vamos a hablar de la capacidad de observar, una facultad inicial, ¿no? Luego investigar, comprender y reflexionar sobre las distintas manifestaciones artísticas. Es decir, de repente la más cercana a nosotros es el tema del cine, ¿no? Pero también podríamos ser críticos en la parte musical, en la parte de la pintura, en la fotografía, en la literatura. Pues ya sabemos de que es una actividad, lo que tiene que ver, si decimos observar, investigar, comprender, tiene que ver también con la razón, ¿no? O sea, no solamente basta un juicio de me gusta o no me gusta, ¿no? Sino requiere realmente algún tipo de fundamentación. Ahora, esa fundamentación la tenemos que tener en cuenta, obviamente, en cómo es que nosotros vamos a procesar lo que nos muestra la obra de arte. Por ejemplo, ¿no? Siguiendo con el cine. Cuando yo veo una película, yo la voy a disfrutar más y voy a poder tener un juicio más profundo de ella si es que yo veo que esa película debe tener un inicio, un nudo y un desenlace. O sea, la estructura, ¿no? De una película, propuesta por Aristóteles, ¿no? Entonces yo voy a poder tener un juicio acerca si el comienzo es bueno, si el desarrollo es bueno, si el desenlace es bueno. Ya no solamente voy a decir me gusta o no me gusta, ¿no? Voy a decir cuál es la atracción por el tema de la película en función de la estructura. Pero también podría hablar de lo que serían los personajes principales y secundarios. Voy a hablar del gusto de la película por el desenvolvimiento de los personajes principales y de los personajes secundarios. Entonces encontramos, ¿no? Que también el hecho de comprender, ¿no? Que en una historia, en una trama hay personajes principales y secundarios, también nos ayuda, ¿no? A poder señalar, ¿no? Lo que sería el tema de la comprensión de lo que sería el cine. También, ¿no? Yendo un poquito más allá, ¿no? Podríamos hablar de lo que podríamos tener en cuenta en función de conocer el vestuario, conocer de repente lo que podría ser el maquillaje, pero vamos a tener que tener un conocimiento de eso. Entonces, no solamente el hecho de poder estar frente a a una obra de arte nos va a tener automáticamente la posibilidad de emitir un juicio crítico, sino que requiere cierta preparación en eso, ¿no? Por eso es que decimos, así como si bien es cierto, todos tenemos una actitud filosófica, pero el hecho de haber compartido, ¿no? Con los autores que hemos revisado, ¿no? Con Aristóteles, con Platón, ¿no? Nos permite haber reforzado nuestra posición de filosofía. De igual manera pasa con el arte, ¿no? Yo requiero haber, de alguna manera conocer, ¿no? Algunos aspectos para poder saber qué se valora y qué no se valora. Y también, obviamente, lo que hace el poder criticar el arte es enriquecer la sensibilidad y el conocimiento, ¿no? Ya que en el cine también encontramos elementos, en cualquier arte, ¿no? Que nos permitan cuestionar la realidad social y también poder tener en cuenta conceptos y significados. Cuando eso ocurre, el arte deja de ser solamente un objeto de contemplación y se convierte en una herramienta de comprensión y transformación cultural, ¿ya? Entonces, igual manera pasa con la música, ¿no? O sea, yo debo conocer sobre notas musicales, debo conocer sobre instrumentos de viento, de percusión, ¿no? De cuerdas, ¿no?
para poder valorar, ¿no? Cómo es que se presenta una determinada melodía, ¿no? Yo debo conocer, ¿no? De materiales, debo conocer de estructuras, ¿no? Debo conocer de proporción, de simetría, ¿no? Para poder valorar una obra que tenga que ver con lo que es la escultura, ¿no? Entonces, no es algo tan inmediato, ¿no? Que todos podamos tener un juicio artístico, sino que nos demanda una cierta preparación. Ahora, esta apreciación crítica del arte, ¿qué características tiene? Primero, y estos conceptos de repente luego lo vamos a ver reflejado más adelante, ¿no? Pero que empiezan en esta primera parte. Primero hay que tener en cuenta de que una obra artística tiene como componente que es una construcción simbólica. Es decir, ¿no? O sea, desde el momento en que yo de repente aprecio una pintura, el, este, el artista desde el momento que eligió que pintar, ya le demanda al artista una decisión. Y en mi caso, como espectador, puedo saber, puedo tratar de interpretar por qué eligió este objeto para pintar. Desde ese momento, ¿no? Porque yo puedo pintar muchas cosas, ¿no? Puedo pintar mi televisor, puedo pintar mi mesa, puedo pintar la fruta, pero desde el momento en que a alguien se le ocurrió pintar un bodegón, ahí hay una elección, ¿no? Una elección de lo que debe pintar. Ahora, en esa pintura, obviamente yo tengo que tener la capacidad de poder reconocer algunos elementos simbólicos que puedan tenerse. Por ejemplo, ¿no? Si yo veo una pintura con una bandera blanca y yo solamente tengo una posibilidad de poder señalar denotativamente lo que veo, yo voy a decir, ¿no? Un trapo blanco. Pero si yo tengo la construcción simbólica de entender que el blanco tiene que ver con la paz, yo voy a interpretar que en la escena, en la pintura, hay algo que tenga que ver con la paz. Entonces, la pintura está llena de símbolos, ¿no? Todas las artes en general, no vamos a hablar de pintura y de cine porque son las más de repente representativas del arte, ¿no? Pero definitivamente va a haber esa posibilidad de poder tener en cuenta el tema de poder encontrar, ¿no? Algunas claves, algunos mensajes que están presentados a modo de símbolos. Y obviamente hay que tener en cuenta el tema de que estos símbolos pueden tener significados múltiples. Por ejemplo, una cultura católica, la cruz tiene un significado especial, ¿no? Pero en una cultura judía, la cruz ya pierde ese significado especial, ¿no? Porque no creen como símbolo religioso el tema de la cruz, ¿no? Entonces, hay que también tener en cuenta eso para poder entender realmente el valor que adquiere ese objeto, ese elemento en esta determinada obra de arte. Cuando eso ocurre, vamos a poder comprender y valorar la obra de arte de manera más profunda que una contemplación. ¿Ya? Una contemplación es un nivel más inferior, ¿no? De una crítica del arte. Ahora, cuando uno puede criticar el arte, puede de alguna manera entender que las obras se encuentran dentro de lo que es un entorno social e histórico. Es decir, ¿no? Por ejemplo, el entorno social. En el entorno social, como una sociedad peruana, más valoramos el fútbol que el tenis. Entonces, de repente vamos a encontrar una obra de arte más ligada al fútbol que al tenis. Producto justamente de que en esta sociedad es más importante el fútbol que el tenis. Ahora, cuando hablamos de historia, también hablaremos, ¿no? De que en cada momento de la historia también van a haber hechos que pueden causar cierta importancia, ¿no? Por ejemplo, me imagino que en 1821 a 1825 voy a encontrar algunas obras de arte que tengan que ver con la independencia, ¿no? Guerras, héroes, acciones heroicas de militares, ¿no? Porque es más o menos lo que genera el tema de
la historia, ¿no? Que está ocurriendo en algún lugar. Entonces, cuando eso ocurre, es que entramos a lo que sería el tema de la semiótica estética, que tiene que ver justamente con cómo esos significados se van estructurando para generar un mensaje más potente. Ya no solamente es lo que yo veo, sino también tengo que incluir lo que yo interpreto, ¿ya? Y lo último de esta primera parte es que cuando uno tiene una mirada crítica hacia el arte, lo que percibe es de que el arte también es un vehículo, una forma de pensamiento y de comunicación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que así como de repente yo puedo entender cosas con la razón, también puedo empezar a entender cosas viendo arte, porque el arte es un vehículo, digamos, más intenso, ¿no? No requiere tanta articulación, pero sí demanda una mayor fuerza. Por ejemplo, cuando uno de repente ve, ¿no? Algo así como en lo que sería el tema de una obra de arte. De repente uno ve que puedes tú a través del arte mostrar, ¿no? Lo importante que es la honestidad, ¿no? Yo le puedo decir a alguien, oye, sé honesto. Le puedo decir, sé honesto es bueno por tal, por tal, por tal. Pero si yo veo una película, ¿no? Donde la honestidad es o un cortometraje o una pintura, un afiche, ¿no? Donde la honestidad ocupa un rasgo importante, ¿no? Como a veces cuando nos han enseñado de niños las cosas a partir de cuentos, ¿no? Que tendría que ver con la literatura, ¿no? Y yo de repente veo la historia de este niño, ¿no? Que mentía acerca del lobo y cuando realmente el lobo vino ya no le creyó nadie. Entonces yo puedo entender a través de esa historia, a través de esa creación artística, el valor de la honestidad, ¿no? De manera diferente y de repente de manera más potente en ese estado de crecimiento sobre esa fuerza, ¿no? Que tiene que tener el tema de la honestidad. A decirle yo, la honestidad es por tal que sea más racional, ¿no? Entonces, también hay que comprender ese valor, ¿no? Que tiene el arte como un vehículo de comunicación que nos va a permitir realmente también expresar ideas mediante el arte. Ya, una miradita a esta primera parte para pasar a los movimientos artísticos. 30 segunditos. Ya. Entonces ahora vamos a ver, así como de repente hay autores, ¿no? Que han influenciado y han creado el racionalismo, el empirismo, el criticismo como corrientes filosóficas. También hay artistas o movimientos que han puesto énfasis en alguna característica o algún elemento que debe tener la obra de arte para ser considerada una obra importante, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos movimientos y géneros en el arte contemporáneo. Acá hay una palabra muy importante que debemos tener en cuenta. La palabra es vanguardia. ¿Qué es vanguardia? Vanguardia es ese interés que se tiene por lo novedoso, por lo nuevo, por lo que se presenta como innovador. De tal manera de que en la vanguardia lo que se busca es romper con lo que sería el tema de algún tipo de presencia de algo repetitivo. Entonces vamos a darnos cuenta que los artistas van a empezar a experimentar, ¿no? Sobre cómo debería presentarse el arte.
El arte que vamos a tomar como principal referencia es la pintura, pero de alguna manera también se puede ir viendo reflejado estas propuestas en lo que podría ser otras manifestaciones artísticas, obviamente considerando también el tema de sus particularidades, ¿no? Y también, así como decimos nosotros siempre de que Descartes, por ejemplo, ha tomado cosas de Platón, porque de alguna manera estamos seguros que Descartes leyó a Platón, y de repente decimos que San Agustín es un neoplatónico porque también habrá leído Platón. De igual manera hay que comprender que en el arte los artistas han revisado obras artísticas y muchas veces han tomado en cuenta algo que haya tenido esa propuesta artística y la han enriquecido y de repente luego han tomado en consideración otra propuesta. Y también vamos a ir viendo cómo ha cambiado, ¿no? El centro de lo que se puede considerar bello en una obra de arte en función de cada propuesta, ¿ya? Entonces, vamos, esa es la vanguardia, ¿no? En la primera del cambio. La primera tendría que ver con el impresionismo. Hablar del impresionismo, eh, tiene que ver con varias cosas. Digamos de que el impresionismo busca de alguna manera que la obra de arte refleje de manera muy, muy, precisa el tema de la realidad. Muchos, autores que pertenecen al impresionismo tenían como principal, característica que sus cuadros sean vistos de una manera como bocetos, como impresiones inacabadas, es decir, como un cuadro de construcción. Pero detrás de la intención de los impresionistas era de que hay que tener en cuenta la realidad y hay que tratar de reproducirla de tal manera que nos traslade a esa realidad. Es decir, yo voy hoy día a la playa a las 5 de la tarde y yo tengo que en la pintura reproducir lo que se experimenta en la playa hoy a las 5 de la tarde. Yo voy de repente a Machu Picchu el día domingo y yo voy en la pintura, voy a representar lo que se experimenta en Machu Picchu a esa hora. ¿Por qué es importante destacar, por ejemplo, la hora? Porque en el impresionismo es muy importante, por ejemplo, el tema de la luz, el color y la línea. La luz, el color y la línea son muy importantes. ¿Por qué? Porque la luz va a decirnos en la pintura, porque en la pintura no dice, ¿no? Este cuadro se pintó a las 9 a.m., este cuadro se pintó a las 3 de la tarde, este cuadro se pintó a las 8, pero sí va a tener importancia la hora en función de lo que yo veo en el cuadro. Entonces yo voy a poder interpretar más o menos el momento de la pintura viendo los elementos y la claridad del cuadro. Voy a saber si es un interior o es un exterior viendo la calidad del cuadro. Y sobre todo voy a poder darme cuenta que la luz interviene en lo que yo veo. La luz interviene en lo que yo veo. Y de la misma manera el color, ¿no? Por ejemplo, algo que podemos hacer nosotros si nos dejan una tarea, en el colegio nos decían, ¿no? Dibuja el mapa del Perú con las 200 millas peruanas. Y agarramos y pintamos el mar de celeste. Pero el mar no es celeste, ¿no? El mar tiene tonos verdosos en algunas zonas, tiene tonos un poquito más oscuros en otras. Entonces, pero lo simplificamos, ¿no? Pero un artista impresionista no podría pintar un cuadro con el mar celeste, ¿no? Porque si no estaría yendo en contra de lo que se percibe respecto al color, ¿no? Lo mismo, ¿no? Me piden que me dibujen a mí. Lo más seguro es que me dibujan y me pintan de rosado. Pero la piel humana no es rosada, ¿no?
tampoco es marrón, ¿no? Hay un color intermedio, ¿no? Que obedece a la mezcla de combinación de colores, de pinturas para poder llegar a ese color, ¿no? Entonces el artista impresionista tenía que saber, ¿no? Cómo combinar los colores, qué colores combinar, qué proporción, ¿no? Para realmente tratar de pintar el color de la piel de una persona o pintar el mar, ¿no? Entonces esa idea del color, de la luz, es muy importante para los impresionistas. Y ahí se refleja también el tema de que los temas principales eran los pescadores, el mercado, alguien comiendo, ¿no? Una calle, ¿no? Temas bastante cotidianos. Ahí en un rato vamos a ver alguna de estas obras para justamente poder generar, ¿no? Algún tipo de reflexión, ¿no? De la pintura que se está viendo. Ahora vamos a ver una propuesta que tiene que ver o que se llama el cubismo. El cubismo tiene como característica el hecho de tener en cuenta como base al cubo. Y el cubo es una figura muy, muy curiosa en el sentido de que tiene que presentar una percepción de profundidad en un plano. El cubo hace ver como si fuera algo tridimensional, ¿no? Como si fuera algo tridimensional esta figura. No es como el cuadrado, no es como el rectángulo, sino que el cubo tiene esa característica de verse de manera tridimensional, ¿no? Ahora, esa idea de tridimensionalidad nos enseña algo que es la profundidad y la composición. En una pintura, si bien es cierto, es plana, hay elementos que están más al frente, elementos que están un poco más distantes, elementos que están más en la parte posterior, ¿no? Hay diferentes ubicaciones, ¿no? De los elementos que están en la realidad. Entonces, la forma como proyectamos esas ubicaciones nos permiten darnos cuenta que la realidad es múltiple. Por ejemplo, si ustedes en este momento miran hacia el frente, donde estén, van a ver una realidad, pero si se mueven al otro extremo, van a ver otra. Si se mueven 45 grados, van a ver otra. Si se mueven 45 grados, van a ver otra. Entonces, cada punto del que yo veo, la realidad cambia, pero la realidad está ahí. Por ejemplo, en este momento estoy viendo mi televisor, la parte anterior. Me voy al frente, lo voy a ver de la parte posterior. Luego voy a ver un objeto grande, ¿no? Pero si lo veo de costadito, lo voy a ver delgadito. Si lo veo de 45 grados, lo voy a ver delgadito. Entonces, la percepción de ese objeto cambia en función del lugar donde yo lo miro. Por ejemplo, Pablo Picasso pintó un cuadro de Jesús, pero no en la forma tradicional que lo vemos nosotros, ¿no? Que es en la cruz de frente, sino lo pintó de arriba abajo. Es decir, cómo se percibiría el tema de esta escena de la crucifixión, pero de un contrapicado, ¿no? Entonces ahí se ve completamente distinto, ¿no? Se refleja más el tema de la corona de espinas, de la sangre en la cabeza, ¿no? Es supuestamente la misma realidad, pero solamente el hecho de cambiar el lugar de donde yo lo veo cambia por completo lo que estamos percibiendo. Entonces, en este cubismo hay mucha presencia de figuras geométricas, hay mucha presencia de estructura y hay muchas líneas y curvas. ¿Por qué decimos esto? Porque en esta composición
También podemos destacar que de repente se presentan ciertas eh, conjugaciones. Por ejemplo, a ver, pues, a veces de repente han visto o han ido a, hay varios lugares, pero este es el lugar más conocido, al menos de manera popular, ¿no? Que es el Salar, ¿no? En el Salar uno se va a Puno y lo que ve es que uno se puede tomar fotos en la que de repente alguien te quiere pisar, como si hubiera un gigante, ¿no? En la que de repente alguien es más pequeño que una gaseosa. ¿Por qué? Porque la posición en la que te paras para tomarte la foto en comparación con otro elemento da esa impresión, ¿no? Entonces, si uno de repente ve a su papá, pero justo en ese momento tu perrito está pasando por la calle, es posible que en algún momento la cabeza de tu perrito aparezca donde está la cabeza de tu papá. Entonces tú vas a ver que tu papá tiene cabeza de perro. Obviamente que tú tu cerebro va a completar, ¿no? Se va a dar cuenta que son elementos diferentes. Pero si yo dibujo en ese exactamente momento, en ese momento exacto, ¿no? En el cual el perro está pasando por ahí, es posible que en mi pintura se refleje una persona con una cabeza de perro. Entonces, esa es una composición de lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, este cubismo tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con el tema de que vamos a darnos cuenta, porque en un rato vamos a ver alguna de las obras de este periodo, que podría tener ese tipo de estructura, su composición, ¿ya? Siempre pensando en la perspectiva, en el lugar del pintor, ¿no? En todo ello. Ahora, también tengamos en cuenta algo, ¿no? Eh, con la aparición de la fotografía, ya obviamente el pintar algo de manera fidedigno pierde un poco de sentido, ¿no? Porque ¿para qué voy a pasarme 5 o 6 horas pintando un paisaje si con una foto en un segundo encuentro una mayor semejanza, ¿no? ¿Para qué voy a dibujar un retrato durante 8 o 10 horas si con una foto puedo tener esa imagen de manera más fidedigna, ¿no? Entonces, le obliga, ¿no? A la pintura a experimentar, ¿no? A no buscar ser igual, sino buscar otras formas de expresión a partir de esa arte. Entonces, el expresionismo, otra de las corrientes, lo que destaca principalmente es que la pintura no importa que se parezca mucho a la realidad, sino lo que importa es de que esté plasmado lo que llamamos la parte interior del artista. Es decir, lo que el artista puede percibir, puede intuir, puede ver, ¿no? Entonces, los sentimientos, se deforman, los pensamientos hacen que se distorsione la realidad. Entonces vamos a ver cómo en este caso lo que se hace es, pretender, ¿no? Lo que sería el tema de incorporar las visiones interiores de lo que son los artistas. Entonces, ese sería el expresionismo, ¿no? Más importa la visión, la percepción, ¿no? De los artistas en función de su sentimiento interno, su sentimiento interno. Hasta ahí una miradita para pasar a los dos últimos y luego ya vemos los ejercicios. Bueno, las pinturas, ¿no? Para poder tener un poquito más. 30 segunditos.
Ya. Complementamos estas tres escuelas con lo que sería el tema del surrealismo. El surrealismo es una escuela, acá sí, es muy importante el tema de dos corrientes del pensamiento que influyen mucho en ellas. Una es el psicoanálisis de Freud y otra es el marxismo de Marx. Ambas son tomadas por el surrealismo para plantear el tema de su obra. ¿En qué sentido? El surrealismo rescata la parte de los sueños, rescata la parte de lo que llamamos la parte inconsciente y obviamente todo lo que tiene que ver con la mente humana, es decir, la mente humana, los sueños, el inconsciente, juegan un papel importante también en cómo vemos el mundo. Entonces, en el arte se puede plasmar lo que en mis sueños parece algo irracional. O sea, ese algo irracional puede estar planteado en los sueños, porque si bien es cierto, no hay una explicación directa ni una conexión denotativa directa, en los elementos yo puedo empezar a interpretar lo que esta pintura podría estar significando. Es como, por ejemplo, a veces uno dice, oye, me soñé que estaba yo en una canoa, pero esa canoa tenía, alas. O sea, pero ¿cómo has soñado eso, no? Si no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que hay, ¿no? Pero soñé así, ¿no? Entonces, incluso ahí en ese momento el psicoanálisis dice, quiero interpretar ese sueño, ¿no? Qué quiere decir ese sueño, ¿no? Qué quiere significar? De igual manera, si yo esa parte onírica, esa parte de los sueños, esa parte la empiezo a dibujar, ya las personas que ven mi dibujo podrán interpretar, ¿no? Ese mundo interior, ¿no? Eso que está en mi mente, ¿no? Que de alguna manera puede ser interpretado. Está oculto de la razón, no está oculto el entendimiento y está detrás del mundo de la razón, pero que está presente en otra forma de mensaje, ¿no? Que es un mensaje artístico, ¿no? Y también lo que buscan es cumplir un rol crítico, ¿no? Y esto lo toman del marxismo, para entender que el arte también debe servir como para reflexionar sobre la necesidad de que haya una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad más humana, como se puede decir, ¿no? Entonces, esa es la característica del surrealismo. Y el arte pop viene de popular, ¿no? Entonces, el arte pop lo que hace es decirnos que lo popular también puede ser considerado artístico. Pensemos en que de repente, cuando hablamos de arte, generalmente hay lo que se puede llamar una tendencia al arte oficial. Por ejemplo, antes, ahora, ¿no? Vamos a ir más de ahora. Mucha gente dice, oye, ¿qué haces escuchando reggaetón si eso no es música? Pero ese mismo problema lo tuvo el rock y la salsa. La cultura oficial de ese momento, cuando emergieron esos géneros musicales, decían que no era música. Y el patrón de música era el que nos presentaba ¿cómo se llama? Los clásicos. Beethoven, Mozart, este, Chopin, ¿no? Las sinfónicas en general, ¿no? Entonces había una tendencia, ¿no? A denigrar ese tipo de expresiones y siempre se ha considerado lo popular, ¿no? El rock, lo escuchan los jóvenes, lo popular, ¿no? La salsa también, ¿no? Entonces, nos hace pensar el arte pop de que también en lo popular debe ser considerado arte. Por ejemplo, tan cantante como Bon Jovi, tan cantante como Luciano Pavarotti, es Chacalón, Otoño Centella, tan cantante como los Beatles, es Armonía 10. O sea, hay arte, ¿no? Dentro de los géneros populares que pueden estar detrás, ¿no? De cada una de las preferencias que pueden haber, ¿no? Entonces, en esta visión, no se debe segregar al arte porque pueda ser popular o porque de repente a mí no me guste, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta
que también el arte puede convertirse en un fenómeno masivo, ¿no? Y obviamente, tener que tener en cuenta que este arte es un poco más abierto, ¿no? A encontrar otros elementos, ¿no? Que pueden estar en los cómics, que puede ser de repente una actriz, que puede ser incluso un póster, ¿no? Una publicidad, ¿no? Entonces, el arte debe estar más abierto, ¿no? No pensar que la élite artística va a definir cuál es una buena novela, una mala novela, sino la misma gente escogerá cuál es la mejor novela, ¿no? A veces vemos, oye, pero qué literatura barata es la de Paulo Coelho. Pero si la gente le gusta Paulo Coelho es un artista, no es un literato, no tiene que gustarle de repente a los cánones literarios, ¿no? Entonces ahí encontramos el tema de la importancia que es aperturar el concepto de arte, no solamente a las élites, sino a toda la población, ¿no? De tal manera que arte puede haber de un sector popular. Una miradita a las dos para ver algunos ejemplos, ¿no? De estas corrientes artísticas y explicarlas con imágenes. Ya, vamos a ver entonces. Por ejemplo, aquí en sus ejercicios que tienen acá abajo, la posición del sol, el tono anaranjadizo de lo que sería el tema del cielo y el reflejo anaranjadizo de lo que sería el mar, nos muestra una preocupación muy importante del artista hacia la luz, hacia el color. El hecho que de repente el mar tenga ciertos elementos oscuros, ¿no? Nos reflejaría una idea de movimiento, ¿no? Entonces, esta sería una pintura que tiene que ver con lo que es el impresionismo, una suerte de boceto, una suerte de colores intensos, una suerte de estructuras, ¿no? Que nos van a ayudar a entender cómo es que se presenta lo de esta propuesta, ¿no? Que es sobre todo pendiente a lo que es el tema de lo visual, ¿no? Que tiene que ver. Entonces, ese pues, sería un ejemplo de una pintura impresionista. Aquí también encontramos a esta obra de Liechtenstein, que es prácticamente una viñeta de un cómic, ¿no? Los cómics que expresan en viñetas y lo que nos dice el arte pop es que los cómics y estas expresiones populares también pueden ser consideradas arte. Un de repente crítico de la pintura diría, pero no puede ser que este sea un rostro, ¿no? Este rostro parece un huevo, este pelo es amarillo, el rubio no es amarillo, te diría, estos ojos tienen unas pestañas que no son, ¿no? No, esto no es arte, ¿no? Pero en la visión del arte pop, cualquier expresión, ¿no? Que de alguna manera demande, ¿no? Algún tipo de intención de comunicar, ¿no? Algo puede encajar en el concepto de arte. Y no porque la élite diga que no es arte, no lo va a hacer. Hay un artista, Campbell, no mejor dicho, ¿no? Hay un artista que pinta las sopas Campbell, que son como las leches glorias, y su cuadro es tú juntas las sopas Campbell y listo. Entonces, de esa manera vemos, ¿no? Cómo es que
El arte se apertura a la publicidad, el arte se apertura a otras formas que no nos demanden, obviamente, solamente limitarlo al arte clásico, ¿no? Sino a eso que decíamos que se llamaba experimentación. Ahora, esta, por ejemplo, es una clásica obra expresionista. Ya como ustedes saben, este se llama El Grito, ¿no? De Edvard Munch. Y ustedes, cualquiera que vería, diría, profesor, pues este señor no sabe dibujar, ¿no? Esta persona que ha dibujado tiene una boca muy vertical, ¿no? Las bocas son más horizontales. Tiene ojos muy redondos, ¿no? No tiene pestañas, no tiene cejas, no tiene pelo, no tiene orejas. Esas manos largas, pero es que no importa el que se parezca a la realidad, sino es, como hemos dicho, en el expresionismo, es que exprese los sentimientos del autor. Y a mí me parece que sí expresa un sentimiento de miedo y hasta más, ¿no? De pánico. De repente porque está siendo perseguido por esos dos hombres de atrás. Incluso los colores del cielo, anaranjadizos, oscuros, la forma del puente, ¿no? Las formas que de alguna manera tiene, nos reflejaría, ¿no? Un poco la idea de este pánico y pavor que puede tener esta pintura, ¿no? Incluso esa imagen ha pasado a la historia con un emoticón, ¿no? Un emoticón que tiene esta forma de uso, ¿no? De lo que sería el tema del grito de Munch, ¿no? Entonces, esta obra es una obra expresionista, ¿no? Porque privilegia lo que sería el tema del sentimiento del autor a lo que podría ser si realmente se parece un hombre a esta verdad, a esta realidad, ¿no? Yo me voy a buscar un hombre así, no voy a encontrar ninguno, pero es, es lo que de alguna manera el autor quería expresar. Por acá también tenemos al Guernica de Picasso. Esta sería una obra, este, que tendría más una conexión con lo que es el cubismo, ¿ya? Como ven ustedes en esta obra del Guernica de Picasso, eh, por ejemplo, si vemos en la parte de aquí arriba, vemos lo que sería una suerte yo diría que es un toro, ¿no? Pero este toro es curioso, ¿no? Porque tiene los dos cachos y luego tiene otros dos cachos por acá. Tiene un ojo y está por acá. Entonces, como dijimos, ¿no? El cubismo juega con la posición en la que yo pinto. Entonces, si yo pinto un poco más en diagonal, seguro esta va a ser la percepción que yo veo. Pero si yo me muevo un poquito más a la izquierda, esta va a ser la posición que yo lo veo. Y yo puedo juntar ambas posiciones que yo veo en una sola propuesta. Y ahí vería lo que sería el tema de algo similar a esa imagen. De igual manera, por acá yo veo un hombre con su mano y esta mano tiene mucha semejanza a este pie. Pero digamos que la distancia que se ve entre la cabeza y el pie es muy larga. Incluso este pie está volteado, aparentemente en contra de lo que está la cabeza. Pero la construcción de una perspectiva del lugar puede dar esa impresión, ¿no? Entonces no quiere copiar la realidad, pero sí encontramos elementos que en la composición se mostraría eso que estábamos hablando cuando decíamos de que en la perspectiva, en la profundidad, vamos a encontrar elementos que nos puedan mostrar, ¿no? Una realidad que está ahí, pero que no la vemos porque la vemos de un solo ángulo. Pero si empezamos a superponer realidades, encontramos, ¿no? El tema de que hay muchas formas de entender esa realidad, muchas formas de poder percibirla. Entonces, el cubismo juega con eso, ¿no? Con esa profundidad. En el caso ya, del tiempo, que es surrealista, de repente encontramos una obra como esta, ¿no? En la que
definitivamente si la queremos entender de manera racional, no vamos a poder, ¿no? Porque vamos a encontrar un desierto, un árbol seco, relojes doblados, pero si le damos una connotación diferente, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que ¿qué nos proyecta la idea de desierto? Yo me animaría a poder decir que de repente la idea del desierto nos proyecta vacío. ¿Qué nos proyecta la idea de árbol seco? Yo me animaría a decir que el árbol seco puede tener que ver con espera, algo que uno espera que no llega. ¿Qué nos proyecta unos relojes doblados? Yo me animaría a decir de repente que tiene que ver con el cansancio de la espera. Entonces, yo puedo de alguna manera buscar interpretar, pero no en elementos racionales, ¿no? Lo que estamos de alguna manera viendo, sino en elementos que nos van a transportar hacia una visión onírica de la realidad. Entonces, porque si yo quisiera dibujar un hombre solo, dibujaría un hombre solo. Si yo quisiera dibujar de repente un hombre esperando, dibujaría un hombre esperando. Pero esta proyección, esta conjunción de elementos nos lleva a ese concepto de repente de soledad, de espera, pero de una manera más onírica, ¿no? Entonces, el surrealismo quería jugar con eso, ¿no? De repente, el autor, Salvador Dalí, soñó en algo como esto y lo plasmó. De repente, su mente lo imaginó y lo plasmó. Y es igual de importante que el lado racional. Ya, entonces, pero sí definitivamente requiere una mayor interpretación, ¿no? En el impresionismo sabíamos que eran hombres pescadores que estaban pescando o regresando de la pesca. Pero acá no, no, acá no es tan inmediato. Porque a veces vemos que cuando uno va a una obra de arte, a una pinacoteca o a una galería, empieza a ver las obras y empieza a querer interpretarlas, ¿no? Porque no está tan directo el mensaje, sino que está en un análisis completo, ¿no? De los elementos y lo que dice la pintura. Ya, damos 30 segunditos para pasar al siguiente tema. Ya, a ver, aquí qué tenemos. Tenemos entonces ahora que ver cómo es que la crítica también aparece al momento de poder apreciar, ¿no? Lo que son las manifestaciones artísticas. Por ejemplo, ¿no? Este, cuando hablamos de lo que es el tema de qué consideramos arte y qué no consideramos arte. Una primera versión, la más tradicional, la más clásica, es distinguir que el arte es parte de las bellas artes y diferenciarlas de lo que son las artes técnicas. Por ejemplo, un carpintero que hace una silla también está modelando lo que sería la madera, pero esa sería un arte técnica. En cambio, alguien que utiliza la madera para generar algún tipo de escultura, ¿no? Ya sería un artista. Entonces, esta distinción que tiene que ver, ¿no? Con el tema de identificar el tema de la cultura con lo que es arte y que
se haga una distinción, por ejemplo, entre artista y artesano, ha entrado en crisis, porque también hay otra visión que dice de que, este, hablando de repente de la música tan cantante, el chacalón, como José José o como Bon Jovi, ¿no? Entonces, no podemos restringir, ¿no? El tema de que hay artistas y no hay artistas o artesanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Ayacucho son muy comunes lo que son los famosos, retablos. Los retablos son una suerte de una suerte de cajita, ¿no? Que los artesanos diseñan en el cual ponen diferentes personajes, ¿no? Hay retablo de repente de gente bailando, hay retablo de repente de gente de trabajando, hay retablos de diferentes formas de expresar el tema de lo que se hace en Ayacucho. Pero esta situación hace de que uno dijera, ¿no? Y estas personas que están tallando la madera, que lo ponen aquí en esta máquina, ¿son artistas o no son artesanos? Para esta segunda visión, para la arte contemporánea, no podemos poner una frontera tan definida, sino que hay que tener en cuenta el tema eh, de un valor estético que tenga esa propuesta. Entonces, nos propone ya no ser tan distintivos de colocar una línea divisoria, sino ser más flexibles, ¿no? De tal manera que de repente se pueda considerar ese retablo o ese jarrón o esa escultura arte, a pesar que de repente no sea hecho por un pintor, ¿no? Por un escultor, ¿no? Por un artista que pueda ser, digamos, renombrado, ¿no? Sino que puede haber obras artísticas de otras latitudes, ¿no? Y lo otro es que cuando vamos a valorar las artes, hay que tener en cuenta si estamos valorando la parte formal o la parte del contenido. La parte formal tiene que ver con la estructura, con la composición, con la técnica usada. Es decir, ¿no? Si yo veo una película, yo voy a decir, oye, miren, en esta película hay picados, contrapicados, la cámara se ha puesto de arriba abajo, de abajo arriba. Profesor, también en esta película yo he visto que está claro el tema de lo que usted decía del inicio, el nudo del desenlace. Profesor, en esta he visto que han utilizado la técnica del panal. Entonces, uno reconoce las técnicas, ¿no? Uno reconoce los elementos, la composición y está generando lo que sería una crítica al aspecto formal. Pero en lo que corresponde al contenido, ya estamos hablando de lo que sería el tema de cuál es el elemento que va a tener que ver con lo que sería el tema de los elementos que componen esa historia, es decir, el mensaje que nos quiere transmitir, ¿no? Yo voy a decir, ¿no? Profesor, sí, yo vi el Joker y el Joker me transmitió este mensaje. Profesor, yo vi Avatar y Avatar me transmitió este mensaje. Puede ser que también tenga un análisis formal, ¿no? Sobre en el caso del yo, que yo vi una iluminación un poco de los años 50, ¿no? No se veían colores tan como ahora, ¿no? Sino que se veían un poquito más opacos, ¿no? Se veía como si fuera una película vieja, ¿no? Qué importante fue ese color, ¿no? Si lo hubiera visto un color más actual, no me gustaría tanto, ¿no? Por eso yo vi la lista de Schindler y la lista de Schindler está en blanco y negro, ¿no? Pero no me disgustó porque el blanco y negro de la película me hizo ver un poco más el dramatismo. Entonces valoro el blanco y negro, ¿no? Entonces, ya tendría que ver con aspectos formales, ¿no? En cambio, otro tiene que ver más bien con aspectos del mensaje. No, pero yo vi que en la lista de Schindler, mataban mucho los nazis a los judíos, ¿no? Y que este señor fue un héroe porque salvó a muchas personas. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta del mensaje, ¿no? El mensaje y lo que sería la parte formal. 30 segundos para pasar a las teorías sobre la belleza. Vayan por favor revisando los conceptos.
Ya, entonces ahora pasamos a las teorías sobre la belleza. En este campo vamos a encontrar principalmente dos grandes secciones, ¿no? Uno que nos empieza a decir que la belleza está en el sujeto que percibe el estímulo, el objeto, la obra de arte, que sería la teoría subjetivista, ¿no? Es decir, que el agrado o desagrado con la obra de arte va a pertenecer al sujeto. Ahora, esto abre también una postura hacia lo que sería el tema de la cultura, porque para cada cultura va a haber una diferente valoración de lo que estamos viendo. Por ejemplo, ¿no? Si Perú campeón del mundial y se genera una pintura sobre ese mundial, esa victoria, en el Perú va a ser esa obra de arte valorada. Pero en China no va a pasar nada, ¿no? Porque no tiene ningún sentido para el chino valorar esa pintura de alguien en el tema de Perú, ¿no? O de repente para alguien que le gusta otro deporte, ¿no? Y no le gusta el fútbol, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? El tema en esta visión de pensar de que va a adquirir el mismo concepto de belleza, de atención, de agrado, algo que es producido en un lugar, en otro. Por eso, tanto de manera personal como de manera cultural, el arte sería algo más subjetivo, ¿no? Algo que depende más del que lo ve. En cambio, la teoría objetivista nos plantea de que habría algo intrínseco en el objeto que haría que ese objeto, esa obra de arte, mejor dicho, sea considerada bella. Hay algo intrínseco, ¿no? Una propiedad, una característica. Y aquí podríamos destacar también de que esta visión nos aperturaría a entender el arte como mercancía, porque una pintura a un nivel de valor alto no vale por lo que ha pintado, no vale ni siquiera necesariamente por lo que representa lo que pinta. Tal vez vale más por quién lo pinta. Por ejemplo, alguien puede decir, profesor, yo he visto la Mona Lisa y no me gusta. Es una mujer vestida de oscuro, mirando. No encuentro, no sé por qué no sé por qué dicen que es una obra de arte. Pero la Mona Lisa es el cuadro más caro, ¿no? De la historia de la humanidad. Es el cuadro más caro, es lo que cuesta más. Que si alguien la comprara, eh, ese cuadro tiene ese valor objetivo de ese precio. Si alguien luego se la quisiera comprar, tendría que pagar ese precio. Entonces, pero profesor, pero no vale tanto, profesor, pero en este mundo, al convertirla en mercancía, y hay gente que está dispuesta a pagarla, ¿no? Entonces, si uno tiene en su casa un Picasso, tiene en su casa un Van Gogh, un cuadro pintado por ellos, puede tener también la copia, la réplica, pero la copia de la réplica, por más que sea idéntica, no va a costar lo mismo. Cuesta lo mismo, cuesta más ese cuadro pintado por Van Gogh hace 100 años, porque lo pintó Van Gogh, ¿no? Entonces, es ahí el arte objetivo se convierte en una especie de mercancía, ¿no? Porque adquiere un valor de cambio, porque adquiere un valor monetario, que es lo que estaría detrás de esta propuesta de la teoría objetivista, ¿ya? 30 segundos para pasar al siguiente tema.
Y ahora pasamos a la representación simbólica y análisis del objeto artístico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la obra de arte no solamente los elementos denotativos cuentan con una importancia, sino que más bien los elementos connotativos también tienen una importancia. Por ejemplo, aquí encontramos la composición, los colores, las formas en la pintura, los planos, la composición y los tonos en la fotografía, los tropos en la literatura, son justamente los que alimentan a la obra artística. O sea, los colores son muy importantes para poder interpretar, ¿no? Los elementos que están presentes en una obra tienen que dejarse de codificar, ¿no? El arte, la obra artística es una unidad, es una obra, es una canción, es una pintura, una escultura, pero se tiene que interpretar, no basta solamente con describir lo que vemos, sino que al interior hay una serie de elementos que nos permitirían a nosotros poder ir interpretando e ir encontrando los mensajes que están dentro de esta obra de arte. Y aquí vamos a encontrar dos propuestas. La propuesta de Cassirer, que ya lo conocemos, y la propuesta de Gadamer. ¿Qué nos plantea Cassirer? Cassirer nos plantea, y esto sí lo deben saber, porque cuando vimos la antropología filosófica dijimos de que el hombre es un animal simbólico. Cassirer plantea de que la obra de arte debe permitirnos interpretar los símbolos presentes en esta obra. Es decir, cuáles son los elementos que van a tener en nuestra percepción algún tipo de significado que permita comprender mejor la obra. Como decíamos, ¿no? Si yo encuentro de repente en un cuadro donde hay una guerra, una paloma volando blanca, y yo no sé que la paloma blanca tiene una connotación de paz, lo más seguro es que piense que es otra cosa, porque no le asigno el valor simbólico que tiene la paz en esta cultura. Si yo de repente veo en la pintura a alguien, cuatro personas vestidas de negro, caminando por un jardín, de repente yo no voy a entender que tiene que ver con algo de un velorio, ¿no? O el luto, ¿no? Que puede estar presente en esto. Entonces, lo que nos quiere decir Cassirer es que tengamos en cuenta todos los símbolos que aparecen. Un anillo en el dedo anular significaría que el personaje está casado, ¿no? Una, de repente, una cruz en una cadena en el pecho significaría que es católico, ¿no? Yo no voy a esperar que me pongan ahí, Juan es católico, sino que yo viendo el personaje, viendo su cruz en el cuello, voy a entender, ¿no? Que es católico, ¿no? Si yo veo de repente que esa persona está con terno, el terno va a significar algo, ¿no? Entonces, hay que prestar atención a esos elementos que nos permiten encontrar que en todo lo que se puede comunicar aparecen lo que serían los símbolos, ¿no? Ahí ese sería el tema de los símbolos. Ahora, el otro elemento para poder complementar lo que sería esta suerte de las interpretaciones justamente es la propuesta de Gadamer. Gadamer propone lo que sería el tema de la hermenéutica. La hermenéutica genera, ¿no? Lo que sería una suerte de poder interpretar lo que aparece en la obra de arte. Ahora, acá hay algo importante e interesante también que mencionar, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que cuando uno está en relación con la obra de arte, uno encuentra lo que podríamos decir, en función de una especie de lo que se llama el homo ludens, que es el hombre, una experiencia lúdica del que juega. Por ejemplo, ¿no? No tendría sentido si vemos una película con un enfoque racional
que nos haga llorar, porque yo sé que son actores, pero yo de alguna manera tengo que creerme la historia, ¿no? Para yo involucrarme en la película. Yo sé que en Forrest Gump a Tom Hanks le pagaron millones por hacer la película. No tendría por qué ponerme triste cuando muere la chica que le gustaba, ¿no? Porque yo sé que es mentira, ¿no? Yo sé que la chica está viva, pero yo entro en el juego para poder entender la película, pues, ¿no? Entro en el juego que hay una emoción, el chico no está enamorado de ella, pero en la película nos muestra como si estuviera enamorada, ¿no? Entonces yo tengo que entrar en ese juego para comprender, ¿no? Si yo me mandara diciendo, "Ah, eso no es verdad", no, la película no la disfrutaría. Entonces, el tema de la interpretación es vital, ¿no? Para poder comprender una obra de arte. El tema de entender, de no solamente entender, sino el ser capaz de interpretar, ¿no? Ser capaz de asimilar el sentimiento que tiene ese personaje hacia el otro personaje. Que nos va a permitir realmente valorar la obra de arte. ¿Ya? Ese sería el tema de esta parte. 30 segundos para pasar a la siguiente parte. Profesor, disculpe, ¿podría volver a explicar de qué ser, por favor? Lo de Cassider, la Cassider es alguien que nosotros hemos dicho de que lo hemos asociado con lo que sería el tema del hombre como animal simbólico, ¿no? Eso lo dijimos cuando hablábamos de la antropología filosófica, es decir, que el hombre cuando ve algo, no solamente ve el objeto de manera denotativa, sino que connota significados. Yo veo a alguien de negro, connoto que está de luto. Yo veo a alguien que está con una bandera blanca, connota paz. Yo veo a alguien que está con lentes, me puede a mí connotar algún tipo de relación con lo que puede ser estudioso, ¿no? O sea, uno interpreta no solamente ve las cosas de manera vacía, sino tiene en su bagaje cultural ciertos elementos que nos van a permitir ver los significados que están detrás. Profesor, usted tiene un anillo en el dedo. Ah, está casado, ¿no? Pero tiene un anillo en el dedo. Es que para mí significa que el anillo en el dedo es que está casado, pero de repente no es así, pero vamos a darle información al anillo en el dedo, porque nuestra cultura nos dice eso. Profesor, usted tiene una cruz en el pecho. Usted es católico. No, pero no, pero ¿por qué tiene una cruz en el pecho y no es católico? Esa cruz significa que usted es católico. Entonces, son elementos que están en la realidad, en la obra de arte, que nos van a significar algo más de lo que se ve. Yo veo una cruz en el pecho, pero yo interpreto de eso un matrimonio, un sentido católico. Profesor, estoy viendo de repente de que tiene un polo, blanco y rojo, usted es peruano. No, pero, o sea, pero es el pueblo de la selección peruana. Entonces yo interpreto, ¿no? Que es peruano por ciertos elementos que están ahí. Entonces, cuando uno tiene esos elementos para poder entender los símbolos, se enriquece lo que ve. Se enriquece lo que ve porque ya se da cuenta de que hay un montón de cosas que están dándome mensajes que si yo no los entendiera, simplemente no lo valoraría. No valoraría, ¿no? Porque simplemente diría, ¿y qué es eso? ¿Qué será eso, no? ¿Qué será eso? Entonces, Casires nos invita a que cuando veamos las obras de arte, también prestemos atención a los significados que tienen los símbolos que se presentan en la obra de arte. Eh, por ejemplo, en películas como Rocky Balboa, si la han visto por ahí, que es muy antigua para ustedes de repente, al ruso lo presentan como alguien con colores rojos. Y el color rojo principalmente está asociado a la Unión Soviética en esa época, ¿no? Al norteamericano lo presentan con short azul y blanco y con estrellitas, más relacionado con lo que es la bandera de Estados Unidos. Este,
al ruso lo presentan como alguien inexpresivo, ¿no? Duro, bastante inexpresivo en su rostro. Entonces, nos muestra algo más, ¿no? Nos da una idea del personaje de cómo sería Rusia. Rusia sería, Unión Soviética, perdón, sería un país más frío, sería un país un poco más, impersonal, las personas no sienten, ¿no? En cambio, Rocky se le presenta diferente, no alegre, ¿no? Entonces, italiano que llega a Estados Unidos, que consigue el éxito en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esas ideas están ahí en cada una de las películas, ¿no? Cada una de las pinturas que vemos. Hablamos de más de películas porque es lo que más estamos de repente viendo ahora, ¿no? Entonces empezamos a darle símbolos. Empezamos a notar que hay símbolos. Y eso nos ayuda bastante porque simplifica, ¿no? Si no tendría que decir, presentamos a Juan. Juan tal cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de Batman, ¿no? ¿Por qué Batman elige el murciélago como un elemento? Porque el murciélago significa algo, ¿no? Alguien que está en la noche. ¿Por qué está en la noche? Porque en la noche hay más crímenes. Entonces él quiere de alguna manera aprovechar esa analogía del murciélago en la noche, porque él más actúa en la noche, ¿no? Porque hay más crímenes en la noche. ¿Por qué de repente se llama este programa de Canal 4 América Televisión, este, eh, Las cobras contra los leones? Porque las cobras tienen un significado, no se llaman los chanchitos versus los gorgojos, ¿no? No se llama las cucarachas versus los gusanos, ¿no? Porque hay ese significado que está detrás, ¿no? De la palabra león, de la palabra cobra, ¿no? Que nos representa algo, ¿no? Entonces lo que nos invita a esta propuesta de Casirer es a estar atento a los símbolos. Ya, los símbolos son importantes para poder entender la obra de arte. Ok, profesor, gracias. Ya, ahora pasamos a lo que sería el tema, de lo que sería cómo el arte se vincula con la sociedad. Es decir, que el arte no está en un mundo aparte, ¿no? Sino que está con nosotros. En este momento estamos en clase, pero estoy seguro que de repente en tu casa hay un cuadro y ese cuadro puede haber sido una copia de una obra de arte. De repente alguien está viendo una película en el cuarto del costado y esa película también puede ser una obra de arte. De repente alguien está escuchando música en la sala y ese también puede ser una obra de arte, ¿no? O de repente yo mismo, ¿no? Abro una página web y encuentro arte, como hemos estado haciendo, ¿no? Entonces vamos a ver que el arte está presente en la sociedad, por lo tanto va a tener algún tipo de reacción y va a tener algún tipo de generación de algún tipo de pensamiento que pueda producir, ¿no? Entonces primero vamos a ver lo que es el arte y la pedagogía. Lo que nos quiere decir es que el arte sirve también como un vehículo de enseñanza. Los niños lo usan bastante, ¿no? Los niños, cuando quieres enseñarle a que se lave las manos, te cantan, ¿no? Hay una canción que se llama Ping Pong es un muñeco de agua y de cartón, se lava entonces empieza a enseñarte mediante la música a que debes lavarte las manos. Incluso de repente empiezas con el tema de el inglés, ¿no? Pollito, chicken, gallina, que empiezas a cantar, ¿no? Entonces empiezas mediante la música a aprender cosas. Entonces, empiezas tú a darte cuenta que el arte puede ser utilizado para aprender, para enseñar. Entonces, eso es muy importante para lo que sería el tema de la vinculación del arte. Ahora, Platón, curioso, ¿no? Pero también entendamos que el ser humano ha cambiado bastante su forma de poder hacer las cosas. ¿Por qué? Porque obviamente ha cambiado la forma de los estímulos. Recordemos que en la época de Platón no existían tanta bulla como existe ahora con los buses, con los carros, con los motores, ¿no? Era un mundo un poco más silencioso, ¿no? Uno donde se apreciaba más los sonidos de la naturaleza, ¿no? De igual manera no había televisión, no había tampoco tantas proliferación de lo que pueden ser libros por todos lados, ni tanta ropa de colores, ¿no? Todo era mucho más simple, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Platón hace un análisis de los instrumentos y él considera de que se debe promover el uso de la cítara y de la lira, pero se debe prohibir la flauta. Para Platón, si alguien escucha la flauta, puede alterar su voluntad. La flauta tiene un poder de alguna manera, hipnótico que haría despertar pasiones. Y bueno, ¿no? Y vemos que
en el contexto de la antigüedad también vemos la presencia, por ejemplo, de lo que sería la idea de que, por ejemplo, las serpientes, ustedes ven que cuando su amo, su dueño empieza a tocar la flauta, la serpiente se empieza a mover al ritmo de la flauta. Es decir, en esa idea de que la flauta tiene un poder sobre las voluntades, estaría reflejada en esa situación, ¿no? Y también en algunos cuentos, ¿no? Como este cuento en el cual un flautista se lleva a las ratas de la ciudad para poderlas hacer ahogarse en el océano. Entonces también encontramos, ¿no? La idea de la flauta como algo que genera ciertas perturbaciones en quienes las escuchan y les quita la voluntad. Entonces, en este momento, Platón consideraba, ¿no? De que la flauta tiene ese poder, ¿no? Tiene ese poder de generar una alteración de la voluntad. Luego vendría el arte y su función moral. En esta sección, lo importante es considerar que el arte también nos transmite lo que sería algún tipo de mensaje que nos permita realmente darnos cuenta de que vamos a poder transmitir mensajes morales, es decir, valores, mediante el arte. O sea, a veces pensamos en los cuentos, ¿no? Más de niños, ¿no? Entonces, yo podría hablar de los cuentos, yo podría hablar a alguien de la honestidad y hablar conceptualmente de la honestidad y decirle las ventajas de la honestidad, los beneficios, las desventajas, la historia, las características, todo teóricamente. O le puedo dar un cuento, el cuento del niño que mentía, ¿no? Que decía que había un lobo cuando no hay un lobo, de tal manera que cuando llegó el lobo de verdad, ya nadie le creía. Entonces, es posible que ese cuento, en ese momento de la formación cognitiva del niño, pueda tener más impacto que yo le hable constantemente de lo que sería el tema de la honestidad, ¿no? Entonces, un cuento que es una obra artística y literaria podría ser más potente para transmitir el tema de la función moral de lo importante que es la honestidad, ¿no? De repente yo podría pasarme todo un día explicándole a alguien lo importante que es la fidelidad, pero puedo poner de repente una película o de repente puedo poner un cuadro y puedo hacer entender más, de manera más directa, ¿no? Lo importante que es la fidelidad, ¿no? Entonces, ahí también encaja, ¿no? Lo que sería esta suerte de la función moral, ¿no? Y también el arte también sirve como una crítica a la sociedad. Es decir, lo que vamos a tener que darnos cuenta es el hecho de qué cosas están mal para que se puedan denunciar. La idea es que el arte impulse un cambio social, genere indignación, genere no solamente decir una promoción de un valor, sino que vaya más allá y diga que debe de alguna manera mostrar lo que está mal porque va a ser un vehículo de denuncia. Ahí hablábamos la semana pasada del arte comprometido, ¿no? Del arte comprometido. Ya el arte como crítica a la sociedad. 30 segundos para pasar a este último punto. Ya. Y este último punto
lo que hace un poco es mostrarnos que debemos saber contextualizar las culturas con sus manifestaciones artísticas, porque en estas manifestaciones artísticas se refleja la identidad de la cultura. Por ejemplo, ¿no? En la selva hay múltiples culturas bastante pequeñas, ¿no? Por ejemplo, están los Achanincas. En esta cultura de los Achanincas, por ejemplo, las mujeres en comunidad viven, ahora se cuidan un poco más porque ya tienen contacto con otros tipos de personas de la ciudad, pero no representa el torso femenino una señal de morbo. Entonces uno iba a la comunidad y encontraba muchas veces a las personas femeninas con el torso desnudo, por el calor, ¿no? que hace en la zona, ¿no? Entonces se le veían los senos. Pero una connotación intercultural, de diálogo intercultural, no tendría por qué verse esto como algo malo, no podría decir, oye, los que son unos morbosos, paran todo el día calatos, ¿no? No, sino que en su cultura, en su forma de entender el mundo, esa es una forma de expresarse. Ahora, si alguien pinta, una chaninca pinta a su comunidad, la va a pintar, ¿no? Con las mujeres con el torso desnudo. Y no se va a poder acusar eso de pornografía, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que hay códigos culturales. A veces, ahora que todo se sube al Instagram, ¿no? Que todo se sube a lo que son las redes sociales, muchas veces te bloquean tu cuenta, ¿no? Porque de repente subiste una fotografía de un viaje que tuviste a un lugar y viste y tomaste una foto que tenga que ver con algo que Instagram, su algoritmo reconoce como algo que podría ser considerado pornografía y lo bloquea porque no tiene esa visión de entender que en la cultura y el contexto también de repente por protección, ¿no? Porque también pues, ya para una persona sí puede generar algún tipo de morbo, ¿no? Que no entiende la cultura, ¿no? Pero la idea es que tengamos en cuenta de que hay prácticas culturales de cada una de estas culturas. También, por ejemplo, veamos el tema desde el punto de vista de los elementos que uno pinta. Ya no me imagino a un pintor piurano tumbesino pintando llamas, cuyes, vicuñas. No porque sean malas, sino porque no es parte de su paisaje. Yo más me imagino dibujando llamas, cuyes a un ayacuchano, a un cusqueño. Pero tampoco me imagino dibujando a un cusqueño una jornada de pesca. En cambio, en Tumbes me imagino dibujando a alguien pescando, ¿no? Porque obviamente es parte de su cotidianidad, ¿no? Entonces, no hay que considerar, ¿no? como una mejor cultura, una peor cultura, no hay que considerar como que cada uno es mejor que esta, sino que hay que tener en cuenta de que los significados pueden cambiar en función de las culturas, de que las obras artísticas también permiten que las culturas puedan reflejar su identidad. Y también hay que tener en cuenta el tema del diálogo, es decir, que se permita que haya un diálogo entre las visiones distintas, para que no haya ningún tipo de marginación, ningún tipo de disguste, ¿no? Por lo que uno está viendo. ¿Ya? Entonces, con esto hemos visto el tema de estética, vamos a dar unos mm, 10 minutitos para ver si resolvemos ejercicios y luego pasamos a dar las claves y a explicar un poquito el contenido de las mismas, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, también ya saben que la pueden hacer, pero vamos a priorizar el tema de la resolución de ejercicios.
Ya pasamos a ver la resolución de los ejercicios. Bueno, en esta lectura, que es una lectura bien breve y nos habla un poco de la obra de Dewey, nos piden que tengamos en cuenta la función que cumple el arte, ¿no? En esta visión, ¿no? Y aquí vemos cómo eh, Dewey critica las teorías que colocan al arte en un pedestal, alejando las prácticas comunes y la vida social. Entonces, esto que muestra, ¿no? Si es crítico ante esta visión de separar el arte de la vida social, lo que promueve más bien Dewey es que el arte cumple una función social al vincularse con la experiencia cotidiana de la comunidad. O sea, más bien destaca la importancia del arte en relación con lo cotidiano, ¿no? De la comunidad. Sería la alternativa D, ¿no? En el caso de la lectura. En este caso tenemos a la expositora que habla de que eh, no solamente empieza a hablar del arte como objetos de lujo y ya no cuestionan, ¿no? Cuando hablamos de cuestionar hablamos de crítica, ¿no? Cuando hablamos de cuestionar hablamos de que es una función crítica. Y obviamente las problemáticas colectivas tienen que ver con lo social, ¿no? Entonces lo que nos propone la expositora es que debe tener una función crítica y social, ¿no? La alternativa D también sería, ¿no? La uno. En el caso de la 2 que nos presenta la idea de el taller y los jóvenes que analizan la instalación compuesta por luces intermitentes y sonidos disonantes, algunos afirman que eso no puede ser arte porque no representa nada concreto. Al decir eso, obviamente estaríamos también ahí cayendo, ¿no? En una situación en la que estaríamos viendo de que eh, no necesariamente el arte va a tener el mismo efecto sobre todos, sino que el arte va a tener una, eh, va a producir un sentido, ¿no? Entonces ahí nos vemos claramente de que esta suerte de los símbolos van a permitir un significado, ¿no? En las personas que lo ven en función que repercuten algo en ellos. Entonces, en este caso, lo artístico se manifiesta cuando el símbolo produce sentido, ¿no? Para un sector no lo va a producir, para otro sector sí lo va a producir, ¿no? Entonces, esta idea de los significados presentes van a ser importantes, ¿no? A la hora de poder presentar el arte. Cuando esta persona habla que el cubismo se centra en la geometría, se distancia de la emoción humana, ¿no? Entonces, si hablamos de la geometría, estamos principalmente a lo que sería el tema de la forma, ¿no? Que decíamos, ¿no? La forma y el contenido. Es decir, la alternativa A, ¿no? Privilegia la estructura formal sobre la intensidad emocional. En el caso de la 4 que habla de la experiencia educativa tras ver el Joker, este, dice, ¿no? Que esta relación que puede comenta que la historia muestra cómo el cine o séptimo arte puede despertar la autonomía y el pensamiento libre. Entonces, en este caso, ¿qué diríamos? Diríamos de que esta función es moral, ¿no? Porque promueve una reflexión ética sobre la libertad, ¿no? Hemos dicho que la moral es promover los valores, ¿no? Los valores que uno crea conveniente promover pueden ser promovidos mediante el arte, ¿no? Sería la alternativa C. En el caso de las 5 en el Museo Metropolitano de Nueva York, un grupo de estudiantes observa una gran pintura que produce viñetas de cómic. Ya hemos dicho, bueno, específicamente el cómic, pero también en general que definitivamente el arte no se puede limitar, no solamente a lo que sería una característica este, elitista, sino que el arte pop también incorpora elementos de la cultura de masas, ¿no? Y el espacio artístico, ¿no? Sería la alternativa B. El arte también tiene que ver con la cultura de masas. Un estudiante de arte observa una réplica de la famosa pintura La Última Cena de Da Vinci y señala, aunque no soy amante de la escultura, reconozco que su obra posee una perfección absoluta en sus proporciones y armonía. Ahora, con qué se relaciona el tema? Sería el tema de objetivista a reconocer la belleza como propiedad de la obra de arte, ¿no?
En una exposición sobre pintura urbana, un visitante observa una obra que retrata una avenida congestionada, iluminada por un sol tenue. Comenta que a pesar del movimiento y del ruido, el cuadro transmite paz. Aquí, bueno, si hablamos justamente de una pintura, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la luz, con el tema del sol, ¿no? Vemos de que está claramente ligado al impresionismo, ¿no? Entonces, la atmósfera tiene que ver con lo que es la luz y el color, ¿no? Sería la alternativa A. Después de ver Los Inocentes, 2020, de Guillermo Benet, un estudiante comenta que la película resulta desconcertante, pero fascinante al mismo tiempo. Otro le explica que la obra busca romper con la lógica narrativa tradicional y explorar la dimensión inconsciente. Si hablamos de inconsciente, obviamente estamos hablando del surrealismo, ¿no? Y en este caso, el surrealismo se destaca porque apela a lo que son los sueños y al lado irracional, ¿no? Ese lado que de alguna manera destaca como el que debe priorizarse a la hora de poder trabajar cualquier tipo de cosas, ¿no? Ya, entonces así quedamos, pues, con estas propuestas que tienen que ver con el arte, con lo que es la belleza, con lo que es la estética, y ya de esa manera podemos un poco ir reflejando, ¿no? Este conocimiento por lo que es la teoría artística, ¿no? Entonces, ese sería lo importante para poder trabajar estos elementos del arte. Ya la siguiente semana continuamos con otra disciplina que sería la filosofía política, ¿ya? Así que vamos a ver la siguiente semana lo político. Cuídense hasta la siguiente semana.